Hola chicas, para las que no me conocen, mi nombre es Janet. Este canal está dedicado al crochet y mi objetivo es poderles enseñar el bonito arte de tejer y crear prendas con sus propias manos. Hoy les traigo este hermoso canesú que está hecho en la talla de 3 años aproximadamente, pero en el canal tengo una tabla de medidas con todos los tamaños por si quieren cambiarlo. También depende del grosor de la hebra y si tejen apretado o más flojo. También tejí este en color verde oscuro porque más adelante los voy a estar utilizando los dos. Para esto necesitamos lana número 4 y un ganchillo de aluminio de 3.75 milímetros. Para comenzar vamos a hacer un nudo, lo ajustamos muy bien y comenzamos a levantar una cadena de 100 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y así hasta completar 100 puntos. Ya yo la tengo aquí terminada. Una vez la tenemos lista, nos vamos a asegurar de que esté derecha para unirla. Cuando esté derecha, la vamos a unir en el primer punto con un punto deslizado. Levantamos 3 cadenas que pertenecen a un primer punto alto y dentro de ese mismo espacio vamos a hacer otros 2 puntos altos. 1 y 2. 2 cadenas de separación y ahí mismo otros 3 puntos altos para formar un abanico. Ahora tenemos 3 puntos altos, 2 cadenas y 3 puntos altos en el mismo espacio. Hacemos lazada, contamos 1 y 2 en la base, en el punto número 3 vamos a hacer un punto alto. Y de ahí continuamos cadena por cadena haciendo puntos altos. 2, 3, 4 y así continuamos hasta completar un total de 20. Una vez completamos 20 puntos después del abanico, hacemos lazada, saltamos 1 y 2 y en el punto número 3 volvemos a repetir otro abanico. 1 en el mismo lugar, 2 y 3 puntos altos. 2 cadenas y en ese mismo lugar otros 3. 1, 2 y 3. Ya tenemos el segundo abanico. Ahora volvemos. Tienen que asegurarse, estirar hacia el punto para que no vayan a saltar puntos de más y no les van a faltar. 1 y 2. En el punto número 3 volvemos a repetir un punto alto, 2, 3 y así continuamos hasta tener nuevamente 20 puntos. Hacemos 20 puntos, saltamos 2, hacemos un abanico, 20 puntos, saltamos 2, hacemos otro abanico y luego terminamos con 20 puntos. Se va a repetir en los 4 lados exactamente lo mismo. En las esquinas abanico y 20 puntos de separación. Una vez llegamos al final, al último tenemos el abanico, 20 puntos y terminamos. Nos sobraron las 2 cadenas que estuvimos saltando entre un abanico y el otro. Nos va a quedar algo así en forma cuadrada. Tomamos ese último punto, nos aseguramos de que esté derecho antes de unirlo y lo vamos a hacer encima de esa tercera cadena. De ahí nos vamos a deslizar un punto, 2 puntos y al centro del abanico porque lo vamos a repetir tal y como está. 1, 2, 3 cadenas que cuentan como primer punto alto. Ahora 1,
y 2. Ya tenemos nuevamente 3 puntos, 2 cadenas y en el mismo lugar otros 3 puntos altos. Estos abanicos no van a cambiar para nada, se van a mantener igual hasta el final. 3 puntos, 2 cadenas y 3 puntos. Hacemos lazada, llegamos aquí al primer punto alto, no del abanico, deben de asegurarse, aquí está donde saltamos, este es el primero. En ese vamos a comenzar con un aumento. 1 y 2 puntos juntos. Solo vamos a hacer aumento al principio y en el de final. De ahí continuamos punto por punto y cuando lleguemos al último vamos a hacer otro aumento. Ahí ya tenemos el primero, ahora continuamos un punto alto encima de cada una de las cadenas que tenemos en la base. Continuamos repitiendo punto por punto. Cuando lleguemos aquí a este último, hacemos el aumento para continuar con el siguiente abanico. Llegamos al final, al último punto. Hicimos el aumento, ahora hacemos lazada y nos pasamos directamente a repetir el abanico que no cambia. Son 3 puntos altos, 2 cadenas y 3 puntos altos en el mismo espacio. Ya tenemos nuevamente el abanico. Ahora hacemos lazada. Volvemos. En el primer punto hacemos un aumento. Es decir, 1 y 2 puntos en el mismo espacio. Ya de ahí continuamos punto por punto. En el último hacemos aumento y abanico. Esto lo vamos a repetir en los 4 lados exactamente igual. Si ustedes quieren que este cuadrado inicial les quede más grande, van a aumentar, pueden ir aumentando de 2 puntos en 2 puntos. 2 en este lado, 2 en este lado, 2 en este y 2 en este. Un total de 8 puntos. Así van a ir subiendo. Si quieren aumentar 4, entonces ponen 4 de un lado, 4 del otro. Los abanicos no cambian. Así pueden ir sumando las cadenas si quieren más grande esta parte. Vamos a continuar toda la vuelta repitiendo aumentos en estas partes y regresamos. Cuando lleguemos al final de esta segunda vuelta, vamos a doblar esto así. Unimos igual aquí en la tercera cadena donde comenzamos con punto deslizado. Nos volvemos a deslizar, siempre vamos a repetir lo mismo hasta el centro del abanico para repetirlo. Esto se va a ver así. En esta parte van las mangas o los brazos, la sisa. En esta parte es la parte del frente y esta la parte de atrás. Dependiendo del tamaño de la sisa que ustedes necesiten en este lado, así va a ser la cantidad de vueltas que van a repetir. No importa la cantidad de vueltas que necesiten, siempre van a comenzar con el abanico de 3 puntos, 2 cadenas y 3 puntos en el mismo espacio. Y comenzamos aumentando en el primero y aumentando en el último, en los 4 lados. Abanico, aumentando en el primer punto, punto por punto y aumentando en el último. Así vamos a continuar hasta alcanzar las vueltas deseadas y regresamos. Una vez completamos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 vueltas en mi caso, porque ya esta sisa que tengo está bien. Si ustedes la quieren más grande, pueden continuar haciendo todas las vueltas que necesiten hasta que les quede bien cómodo su brazo en esta parte. También si usan un hilo más delgado, porque este es un poco grueso, van a necesitar más vueltas. Terminamos aquí, unimos, nos vamos a deslizar al centro del abanico y nos vamos a deslizar al primer punto. Ahora vamos a hacer 1, 2 y 3. En el siguiente hacemos también punto alto. En el que le sigue hacemos punto alto. Y así vamos a continuar haciendo un punto alto encima de cada punto hasta que lleguemos a la otra esquina. Una vez llegamos aquí a este último punto de la esquina, ahora continuamos con los 3 del abanico. 1, 2
y los 3 que corresponden al abanico. Tomamos esto, lo doblamos así, hacemos lazada y pasamos al otro lado. Hacemos un punto, en el siguiente otro punto y encima del otro punto. Ya nos quedó unida la manga. Ahora continuamos punto por punto, uno encima de cada uno de los del abanico y volvemos a unir con el otro lado. Una vez completamos los 3 puntos del inicio del abanico, nos pasamos directamente aquí a donde comenzamos, a la tercera cadena, que la vamos a unir con un punto deslizado. Nos queda algo así, ya tenemos el espacio para un brazo, el espacio para el otro brazo. De aquí, de donde unimos, hacemos 3 cadenas que pertenecen a ese punto y continuamos repitiendo un punto alto encima de cada uno en la base. Vamos al siguiente punto alto, siguiente punto alto. Así vamos a dar toda la vuelta hasta que lleguemos de nuevo a donde comenzamos para unir. Una vez completamos la segunda vuelta, unimos con el punto deslizado y cortamos la hebra. Así es como nos queda. Ya está listo para ser utilizado. Comenten qué les pareció este trabajo. Si les gustó, por favor, no olviden regalarme un like y compartir el video. Si aún no estás suscrito al canal, no olvide hacerlo, que es fácil y gratis. Nos estaremos viendo en la próxima.